las profundidades más oscuras del océano, donde la luz jamás alcanza y el silencio domina, existe una leyenda que ha aterrorizado a marineros durante siglos. El Kraken, un monstruo marino tan grande, tan antiguo y tan poderoso que podía hundir barcos enteros con solo mover sus tentáculos. Hoy te llevaré a un viaje por el mito, la historia, la ciencia y el terror detrás del Kraken. Desde los primeros relatos del folclore escandinavo, el Kraken fue descrito como una criatura colosal, similar a un pulpo o una gigantesca calamar, con tentáculos tan largos que podían envolver un navío completo y arrastrarlo lentamente hacia las profundidades del mar. Para los marineros del norte de Europa, encontrarse con el Kraken no significaba lucha, significaba muerte segura. Los relatos más antiguos provienen de Noruega, Islandia y Groenlandia. En esas frías aguas, los pescadores contaban historias de mares que comenzaban a hervir, corrientes extrañas que aparecían de la nada y sombras gigantes emergiendo desde el abismo. Muchos creían que el Kraken no atacaba por hambre, sino por simple presencia, como si el océano mismo se moviera con él. Algunos relatos describen al Kraken como tan grande que podía confundirse con una isla. Barcos anclaban sobre su lomo creyendo haber encontrado tierra firme, hasta que la criatura despertaba y el mar se tragaba todo a su alrededor. Esta idea aparece repetidamente en textos antiguos y mapas medievales, donde el océano estaba lleno de monstruos desconocidos. Con el paso del tiempo, el Kraken dejó de ser solo una historia oral y comenzó a aparecer en libros. En el siglo XVIII, el obispo noruego Erik Pontoppidan escribió descripciones detalladas del Kraken, asegurando que no se trataba de un mito, sino de una criatura real vista por numerosos marineros confiables. Para él, el Kraken era probablemente el animal más grande que jamás había existido. Pero, ¿y si el Kraken no era solo una invención? Aquí es donde la ciencia comienza a mezclarse con la leyenda. A finales del siglo XIX y principios del XX, comenzaron a encontrarse restos de calamares gigantes y colosales. Ojos del tamaño de platos, tentáculos de más de 10 metros y cuerpos enormes aparecían en las costas o en los estómagos de ballenas. El calamar gigante, conocido como Architeuthis dux, puede alcanzar longitudes de hasta 13 metros. Vive en profundidades extremas y rara vez es visto con vida. Su apariencia encaja sorprendentemente bien con muchas descripciones del Kraken. Tentáculos largos, ventosas poderosas y un tamaño capaz de causar pánico a cualquier marinero. Más aterrador aún es el calamar colosal, aún más robusto y pesado que el gigante. Esta criatura habita en zonas aún más profundas y tiene ganchos giratorios en sus tentáculos, capaces de causar heridas graves incluso a ballenas. Si una criatura así emergiera cerca de un barco antiguo de madera, el resultado sería catastrófico. A lo largo de los siglos, el Kraken evolucionó en la cultura popular. En la literatura, aparece en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, donde el Nautilus es atacado por un monstruo marino gigantesco. En el cine moderno, el Kraken se convirtió en un símbolo del terror del océano, especialmente en la saga Piratas del Caribe, donde es presentado como una bestia casi divina, controlada por fuerzas oscuras. El Kraken representa algo más profundo que un simple monstruo. Simboliza el miedo humano a lo desconocido, a las profundidades que no podemos explorar, a aquello que se mueve bajo nosotros mientras navegamos sin saber qué hay abajo. El océano cubre más del 70% del planeta, y la mayor parte sigue siendo un misterio. Durante siglos, los marineros creyeron que el Kraken era responsable de desapariciones inexplicables. Barcos encontrados destrozados, tripulaciones desaparecidas sin rastro y mares agitados sin explicación lógica. En una época sin sonar ni satélites, cualquier sombra bajo el agua podía convertirse en una sentencia de muerte. Incluso hoy, el océano sigue produciendo sonidos extraños, conocidos como bloop, ecos gigantescos captados por sensores submarinos que algunos creen podrían provenir de criaturas desconocidas. Aunque la ciencia ofrece explicaciones racionales, la idea de que algo enorme se mueva en la oscuridad nunca deja de inquietar. El Kraken también dio nombre a uno de los rones especiados más famosos del mundo. Su imagen es utilizada como símbolo de fuerza, misterio y poder indomable, demostrando cómo una antigua leyenda marina sigue viva en la cultura moderna. Pero la pregunta permanece: ¿podría existir algo aún más grande, más antiguo y más oculto que el Kraken que conocemos? Las profundidades abisales alcanzan más de 11.000 metros, lugares donde la presión aplastaría cualquier submarino convencional, lugares donde la vida evoluciona de formas que apenas comenzamos a comprender.
Cada año se descubren nuevas especies marinas, muchas de ellas extrañas, gigantescas y completamente inesperadas. Si criaturas así pueden existir hoy, ¿qué pudo haber existido en el pasado? ¿Y qué podría seguir escondido en las zonas más profundas del planeta? El Kraken, real o no, seguirá siendo una de las leyendas más poderosas jamás creadas. No porque sepamos que existe, sino porque no podemos demostrar que no existe. Mientras el océano siga siendo un misterio, el Kraken seguirá acechando en nuestra imaginación y quizás, en lo más profundo del mar, aún esté esperando.